Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre hidrácidos, hidruros, metales y no metales. No olvides darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir este video. Vamos a hablar un poco acerca de este tipo de compuestos. Anteriormente hemos estudiado una serie de compuestos inorgánicos como los óxidos, los ácidos, las bases. Entonces, hablemos sobre los hidrácidos. Su nombre les dice mucho, ¿no? Ya sabemos de que este tipo de compuestos contienen el hidrógeno como principal grupo, por lo tanto son compuestos ácidos. Y usualmente un hidrácido se forma con unión entre un hidrógeno y un no metal. Entonces, un ejemplo podría ser eh, el cloro y el hidrógeno. Vamos a ver ejemplos más adelante. Las dos formas para nombrar hidrácidos son cuando el compuesto se encuentra en estado gaseoso o cuando el compuesto se encuentra en estado acuoso. En estado gaseoso usualmente se asocia con la nomenclatura tradicional y en el estado acuoso se asocia a la nomenclatura sistemática. Pero bien, eh, para nombrar ese tipo de compuestos nosotros utilizamos siempre las normas. Vamos a ver este ejemplo, el hidrógeno con el cloro. Este es un compuesto muy famoso, muy famoso, el HCl. Entonces, miren cómo lo nombramos. Este ejemplo es bastante sencillo. En su estado gaseoso, vamos a utilizar de la siguiente manera. Nosotros vamos a agregar al elemento no metal el sufijo uro. Y después vamos a agregar hidrógeno. Siempre hay que tomar en cuenta. Por eso coloco la H ahí para que tengan una idea. Y en el estado acuoso, nosotros agregamos al no metal el sufijo hídrico. Obviamente escribiendo primero la palabra ácido. Entonces, fíjense bien. En estado gaseoso, este compuesto se llamaría de la siguiente manera. Tengo que está conformado por el cloro y por el hidrógeno. Entonces, a la hora de nombrarlo, tomo en cuenta lo que mencioné anteriormente de cómo lo voy a nombrar. Esto sería entonces cloruro, ¿sí? El cloro, únicamente le agregamos el sufijo uro. Entonces, se llamaría cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Y en estado acuoso, este compuesto se llamaría de la siguiente manera. Ácido, siempre escribimos la palabra ácido, clorhídrico. Si se fijan, únicamente agregamos el sufijo hídrico en este caso. Veamos otro ejemplo. En este caso, el hidrógeno con el flúor. Se va a formar un compuesto HF. En su forma gaseosa, que es lo que asociamos usualmente a la nomenclatura tradicional, esto se llamaría fluoruro de hidrógeno. Y en su estado acuoso, a este compuesto nosotros lo llamaríamos de la siguiente manera: ácido, flúor y agregamos el sufijo hídrico. A la hora de nombrarlos usualmente se le conocen como ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. No es necesario en este tipo de compuestos con que nosotros entendamos cómo identificarlos, ya sea en cualquiera de las nomenclaturas, es más que suficiente. Hablemos entonces ahora de los hidruros. Aquí hay una pequeña diferencia, ¿sí? Hay una pequeña diferencia de la cual quiero hablarles. Y es que estos elementos se unen, se forman a través de la unión de un elemento, este compuesto, perdón, se forma cuando se une un elemento metal y el hidrógeno, en ejemplo que aquí a continuación, calcio con su carga 2 más hidrógeno, metal más hidrógeno, sería CaH2. Entonces, este tipo de compuestos sí realmente tiene las tres nomenclaturas distintas que hemos aprendido, ¿sí? Solo hay que recordar las nomenclaturas que ya hemos estudiado anteriormente. Esto sería hidruro, porque únicamente le agregamos la palabra hidruro, hidruro cálcico.
Sí, si ustedes se fijan en la nomenclatura tradicional, nosotros utilizamos ico, oso, perico, hipo, oso. En este caso, como el calcio es valencia única, cálcico. Y en la nomenclatura sistemática con prefijos griegos sería dihidruro de calcio, porque hay dos átomos de hidrógeno. Entonces, dihidruro. En la nomenclatura stock, eso sería hidruro de calcio. Como el elemento solo tiene una valencia, algunos no consideran necesario escribir el número, el número romano entre paréntesis que indica la valencia, pero hay que escribirlo siempre para, para efectos de protocolo, para poder ver siempre que la regla se aplica nada más. Pero se entiende, ¿no? Si solo decimos hidruro de calcio, porque sabemos de que el calcio solo tiene una valencia, es de valencia única. Veamos otro ejemplo. El sodio. La carga del sodio es positivo 1 y el hidrógeno uniéndose, cruzamos valencias, no pasa nada, queda NaH. En la nomenclatura tradicional utilizamos ico-oso, en este caso sería hidruro, no es sodioco, no es sodioico, es sódico. Mucho cuidado con, solo utilizamos la primera parte, la raíz de la palabra. En la nomenclatura stock tengo un átomo de hidrógeno, monohidruro, y un átomo de sodio, de sodio. Si tuviera más átomos, únicamente agregaría los prefijos griegos. Y por último, hidruro de sodio. Y entre paréntesis, para no perder la costumbre de identificar la nomenclatura stock por sus números romanos, le agregaríamos siempre el 1. Ahora, veamos otro tipo de ejemplos. Esos son otros ejemplos bastante sencillos que también suelen verse, ese tipo de compuestos suelen verse en nuestro alrededor. Entonces, uno de ellos es primero el que ocurre, el tipo de enlace que ocurre entre elementos metales y no metales y el que ocurre entre elementos no metales. Entonces, echemos un vistazo en un enlace o un compuesto que se forma a través de la unión de un metal y un no metal. Seleccionemos entonces el calcio con su carga positivo 2 y el flúor. El calcio es un metal, el flúor es un no metal. Esto se va a cruzar, van a cruzar valencias cada uno, va a quedar CaF2. Entonces, para nombrarlo, utilizamos las reglas que ya aprendimos anteriormente en las 3 nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional, este compuesto se llamaría fluoruro. Noten de que aquí lo que ocurre es que al elemento no metal le agregamos la terminación uro, fluoruro cálcico. En la nomenclatura sistemática utilizamos los prefijos griegos que indican números. En este caso tengo 2 átomos de flúor, por eso este compuesto se va a llamar de la siguiente manera. Difluoruro de calcio, efectivamente. Y por último, en la nomenclatura stock. Definitivamente es súper sencillo porque solo vamos a utilizar el número de la valencia entre paréntesis. Entonces, esto sería fluoruro de calcio 2. Este tipo de comportamiento es bastante común y observado, ¿no? Entre los elementos. Ahora, veamos este otro caso. Cuando tenemos un no metal que se une con un no metal, es decir, que ambos compuestos son no metales, que eso es bastante común. Por ejemplo, cuando hablaba del carbono y del oxígeno, cuando hablamos del dióxido de carbono, esos ambos elementos son no metales. Entonces, eso es un tipo de enlace o un tipo de compuesto que se forma a través de la unión de dos no metales. Pero bien, revisemos un ejemplo aquí a continuación. Solo para poder entender, ¿no? Acerca de este tipo, porque existen y se forman, son comunes en el ambiente. Entonces, bromo tiene diversas cargas. Entonces, utilicemos el bromo con carga 5 más el flúor con su carga negativo.
Entonces este compuesto se va a formar de la siguiente manera. Cruzamos valencias, Br1F5. Y recordemos que flúor trabaja con algunas valencias, ¿sí? No es valencia única. El flúor trabaja, en este caso está trabajando con 1, pero el bromo con 1 y 5. Ya podemos ver que el bromo trabaja con 5. Entonces, este compuesto en la nomenclatura tradicional va a ser fluoruro brómico. ¿Por qué? Porque el bromo está trabajando con la valencia 5, que es la mayor, no lo olviden. En la nomenclatura sistemática, este compuesto se llamaría pentafluoruro de bromo, porque hay 5 átomos de flúor. Mucho cuidado con eso. Y por último, tengo aquí la nomenclatura stock. Si eso utilizamos los números romanos. Entonces, este compuesto se llamaría fluoruro de bromo, entre paréntesis, 5, porque es la valencia con la que está trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de compuestos son bastante sencillos de estudiar, de analizar. Al momento de observarlos podemos entender, ¿no? Cuál es el comportamiento y el rol que este tipo de compuestos tienen eh, en relación a la materia, ¿sí? Por hoy, esto sería todo. Siempre les invito a revisar los videos para que puedan despejar sus dudas. Hasta la próxima.